Muy bien. En la lección anterior nosotros básicamente hicimos dos cosas. Primero, establecimos ciertas nociones básicas sobre la robótica de enjambre y luego analizamos o empezamos a analizar el problema canónico en robótica Swarm, que es el problema de Runcible, en donde nosotros buscamos que un conjunto de agentes robóticos, que en el caso de nuestro ejemplo dijimos que iban a ser agentes que se iban a mover en un mundo unidimensional, llegaran a un punto de reunión. Vimos nosotros que estos agentes robóticos íbamos a poder describir su relación mediante una red de intercambio de información que iba a estar o se iba a formar gracias a los sensores de distancia con los que estaban equipados cada uno de estos robots. Entonces, en este caso, digamos que nosotros fuésemos a nombrar aquí los agentes. Vimos nosotros que el problema de Runcible se veía resuelto por la llamada ecuación de consenso. La ecuación de consenso nos daba a nosotros un set o nos daba una regla general que tenía que seguir cada uno de nuestros agentes para poder llegar a ese punto de reunión cumpliendo con las llamadas restricciones de Suzuki. Estas restricciones, si nos recordamos, nos decían a nosotros que los robots eran incapaces de realizar localización y que los robots tenían a disposición solamente mediciones relativas. En este caso, mediciones relativas de distancia. Vimos nosotros que esta ecuación de consenso tomaba dos formas, dependiendo del nivel de abstracción o del nivel en que nosotros estábamos analizando la situación. E identificamos dos dinámicas. Estaba la dinámica a nivel de agente y la dinámica a nivel de ensemble. Una tiene que ver con qué es lo que está haciendo cada agente individualmente y la otra tenía que ver con qué es lo que está haciendo el conjunto de agentes en total. Y llegamos nosotros a ver lo siguiente. Dijimos que para el iésimo agente, la ecuación de consenso a este nivel iba a ser la sumatoria de J que pertenece a NI de XJ menos XI. Esto lo podíamos representar también solo cambiando el orden de los agentes y el signo, usando menos y colocando primero a el agente. Bueno, ¿qué eran estas cantidades? Teníamos nosotros, esto es el estado del iésimo agente. Teníamos que J, ¿verdad?, que pertenece a este NI. Este NI nosotros nos referimos a el conjunto de vecinos del iésimo agente. Esta ecuación de consenso a nivel de la gente lo que nos decía entonces es que por cada uno de los vecinos
nosotros sumamos un término relativo, que lo que está haciendo, platicábamos nosotros, que era en esencia establecer la posición. En este caso estábamos hablando de que el estado iba a ser la posición. Establecíamos nosotros la posición de los vecinos del iésimo agente como las referencias. Entonces, lo que hacía esta ecuación de consenso era que estábamos corriendo en esencia un controlador proporcional que hacía que el agente I se fuese acercando cada vez más a sus vecinos y a su vez los vecinos se acercaran también al iésimo agente y a todos los demás vecinos. Lo que hacía entonces es que las referencias de cada uno de estos términos iban variando conforme los agentes se iban reuniendo en el punto pues de reunión, y llegábamos a ver que en el infinito todos los agentes llegaban al mismo punto de reunión, logrando llegar a ejecutar el Runcible o bien llegar al consenso, le dijimos también nosotros. Muy bien. Vimos nosotros también, ¿verdad?, que a nivel de ensemble, esto de aquí tenía pues la siguiente forma, y nos decía nosotros que si nosotros hacíamos un stack, al final de cuentas, hacemos un vector X más general y stackeábamos en esencia los estados de todos los agentes, X1, X2, X3, etcétera, etcétera, llegábamos que la ecuación de consenso al nivel de ensemble era X' igual a menos L por X. ¿En dónde llamamos nosotros a esa matriz L? El laplaciano del grafo que describe el intercambio de información entre los agentes. Esto va a tener sentido pues más adelante, pero lo que es importante que veamos es de que esto es simplemente un sistema lineal e invariante en el tiempo. Vimos nosotros que este sistema resultaba ser marginalmente estable. Logramos mostrar de que el comportamiento marginalmente estable era el de llegar a una constante, o sea, no oscilaba, sino que llegaba a un valor constante, y que ese valor constante coincidía con el punto de reunión de todos los agentes. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces en la lección de en esta ocasión es que vamos a entrar un poco a hablar más en detalle acerca de la parte de grafos. Aquí nosotros ya analizamos todo esto utilizando las herramientas que ya tenemos de sistemas de control, sistemas dinámicos. Lo que nos hace falta ahora es entender el grafo, entender ese intercambio de comunicación y qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, con ese intercambio de información. Porque es que a nivel de ensemble llegamos a ver nosotros que el sistema dinámico LTI está relacionado directamente con las características del grafo que describe la interconexión de nuestros agentes. Entonces, primero vamos a empezar viendo nosotros algunas nociones básicas de lo que es la teoría de grafos. Más adelante vamos a ser un poco más específicos y vamos a entrar a lo que es la teoría algebraica de grafos, que lo que hace es combinar la teoría de grafos convencional con el álgebra lineal para poder manipular a nuestros grafos en forma de matrices. Vamos a decir nosotros que un grafo G es una colección de vértices y aristas, ¿no? Vértices y aristas. Esas aristas, ¿verdad? En inglés el término correcto son edges, que sería, pensémoslo así, como bordes, ¿verdad? Entonces seríamos vértices y aristas, ¿no? Muy bien. Entonces,
tenemos que B es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas. Los grafos tienen una representación gráfica y eso es lo que realmente los hace bastante útiles. Los grafos se utilizan desde aplicaciones en, pues, inclusive en circuitos electrónicos, en interconexión de sistemas, en ciencias de la computación, ¿verdad? Como estructuras de datos. Vimos cómo utilizarlos inclusive en planificación de movimiento. Tienen una infinidad de aplicaciones los grafos. Entonces, una de las grandes razones de por qué son tan utilizados es de que presentan una forma gráfica. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir el siguiente grafo. Colocamos los vértices y colocamos las aristas. Vamos a llamar nosotros a estos vértices, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Y podemos darnos cuenta entonces que el conjunto de vértices V está compuesto, ¿verdad?, por los vértices V1, V2, V3, V4. Mientras que el conjunto de aristas va a estar compuesto por pares que van a estar relacionando a las interconexiones entre los vértices. Vamos a identificar dos tipos distintos de pares, ¿verdad? Vamos a identificar dos tipos distintos de caso dependiendo de cómo estén ordenados estos pares. En este caso en particular vamos a representar nosotros, por ejemplo, tenemos una interconexión entre el vértice 1 y el vértice 3. Tenemos otra entre el vértice 3 y el vértice 2. Tenemos otra entre el vértice 3 y el vértice 4. Y una última entre el vértice 4 y el vértice 2. Esos dos conjuntos entonces describen completamente a nuestro grafo. Como les comentaba, dependiendo de cómo estén ordenados los pares de vértices en E, podemos identificar dos tipos de grafo. El primer tipo de grafo se conoce como un grafo no dirigido. Entonces los grafos no dirigidos van a ser cuando los pares en E estén desordenados. Es decir, si realmente no importa el orden de los pares de vértices, ni tampoco el sentido, es decir, que es lo mismo V1, V3 que V3, V1,
Entonces, este tipo de grafo se conoce como un grafo no dirigido. Dicho de otra forma, es un grafo en donde nos podemos mover de manera bidireccional. Es decir, en este ejemplo de acá yo me puedo mover tanto de B1 a B3 como de B3 a B1. No hay una dirección de movimiento, si queremos verlo así, no hay una dirección en el flujo de la información. Entonces, el otro tipo de grafo corresponde a los grafos dirigidos. Estos grafos dirigidos en algunas referencias se conocen como digrafos, ¿verdad? Porque vienen de grafos dirigidos, ¿verdad? Y esto va a ser cuando los pares en E están ordenados. En el caso de tener nosotros grafos dirigidos, lo que estaría ocurriendo entonces es que si nosotros tenemos dos vértices y una interconexión entre ellos, llamemos nosotros a estos vértices el vértice I y el vértice J. Esta interconexión va a tener cierto sentido. Si llamamos nosotros E sub K a esta arista, decimos nosotros que V sub I es la cola de E sub K, V sub J es la cabeza de E sub K. Tenemos nosotros que VI, VJ pertenece al conjunto de aristas, pero no VJ, VI no pertenece, ¿verdad?, a el conjunto de aristas. Quiere decir de que ahora el orden sí importa. Y decimos nosotros que la información fluye de VI a VJ. Esto es un poquito a veces difícil de entender, ¿verdad? Porque pareciera, o sea, por la dirección dice como que, bueno, yo me puedo mover de VI a VJ. Pero como en muchos o en la gran mayoría de nuestros casos, ¿verdad? Nuestros grafos van a estar representando intercambio de información. Lo que está diciendo esa flecha es que VJ es capaz de medir información de VI. Quiere decir que hay un flujo de información que va desde VI hasta VJ, pero no al revés. Muy bien. Entonces, hablemos un poco acerca de estos dos tipos de grafos, ¿no? Hablemos un poco de estos dos tipos de grafos. Empecemos nosotros con los que son más sencillos, ¿verdad? Que son los grafos no dirigidos. Los grafos no dirigidos. Entonces agarremos un ejemplo en particular. Vamos a llamar ahora a cada uno de los vértices, ¿no? Cada uno de los nodos también se les puede llamar, solamente por el número. Ya no vamos a estar hablando nosotros de V sub I y todo ese asunto. Entonces, 2,
3 y 4. Y vamos a hacer nosotros ciertas definiciones. Vamos a decir que NI, ¿verdad? N sub I representa a los vecinos del iésimo vértice. Esto, otra forma de decirlo, es el conjunto de vértices adyacentes a I. Nos describe en esencia cuáles son los vecinos. Para este caso en particular, ¿verdad? En el caso de este ejemplo, podemos darnos cuenta nosotros que N1 está compuesto del vértice 2. N2 está compuesto de los vértices 1, 3, 4. N3 está compuesto de los vértices 2 y 4. Y N4 está compuesto por los vértices 2 y 3. Nos está dando a nosotros, ¿verdad?, el conjunto de vecinos del iésimo vértice. Vamos a definir también la noción de el grado. De V sub I, digamos el grado de I, va a estar definido como la función deg de I. Esto va a ser equivalente al número de vecinos de I, que va a ser equivalente a la cardinalidad de el conjunto de vecinos, ¿verdad? O el conjunto de vértices adyacentes a el iésimo vértice. Continuando con este ejemplo, tenemos nosotros, ¿verdad?, que el grado de 1 es 1. El grado de 2 es 3. El grado de 3 es 2. Y el grado de 4 es igual a 2 también. Nos dice cuántos, básicamente esa noción del grado nos dice a nosotros cuántos vecinos tiene cierto nodo, cierto vértice. Bueno, sigamos con las definiciones. Nos dice a nosotros que el grafo G es conexo. Si existe un camino entre las aristas, o bueno, si veámoslo un poco más sencillo. Si existe un camino que conecte a cualesquiera dos vértices. Para ponerles un ejemplo en particular, si tenemos nosotros un grafo de esta forma versus un grafo de esta forma,
podemos darnos cuenta que claramente este grafo es conexo y este de aquí es no conexo. La palabra de conexo es un poco rara, ¿verdad? Es una palabra en español un poco rara. En inglés realmente esta palabra es connected, ¿verdad? Y eso tiene un poco más de sentido. O sea, pues decimos que un grafo está conectado si podemos nosotros encontrar un camino entre cualesquiera dos vértices. Quiere decir, ¿verdad? Que si aquí tenemos nosotros los vértices 1, 2, 3 y 4, yo sé que puedo ir del vértice 1 a todos los demás vértices, del 2 a todos los demás vértices, del 3 a todos los demás y del 4 a todos los demás. Quiere decir que hay un camino no direccionado entre todos los vértices adentro del grafo. Sin embargo, en este otro ejemplo nos podemos dar cuenta que es posible solamente llegar del 1 al 2 y viceversa, y del 3 al 4 y viceversa, pero no hay conexión entre estos dos subgrafos. Por eso es que esa noción de conectado a mí me hace un poco más de sentido, ¿verdad? Decir que un grafo está conectado y no conectado. Sin embargo, la definición pues formal es conexo, ¿verdad? Entonces utilicemos esa. Pero piensen ustedes en conectado y no conectado. Vamos a considerar también algunos tipos especiales de grafos. Vamos a establecer los siguientes grafos. Vamos a colocar este por acá. Luego vamos a conectar este por acá. Este grafo va a tener estas conexiones. Este grafo va a tener estas conexiones. Este primero se conoce como un grafo completo. Y se representa como K sub n, en donde n es el número de nodos o vértices. En este ejemplo, aquí estamos viendo un gráfico K5. Un grafo K5. Tenemos por este lado un grafo cíclico. O un ciclo. Se va a llamar C sub n y en este caso particular tenemos nosotros C sub 5. Tenemos nosotros C sub 5. Tenemos también estos grafos por acá. Hacemos la interconexión de esta manera y aquí la interconexión de esta manera. Este de acá se conoce como un grafo de línea. Lo representamos por medio de L sub n. En este caso particular tenemos un ejemplo de L5. Este grafo de acá se conoce como un grafo de estrella, S sub n, y en este caso tenemos el ejemplo de S6.
Tenemos una definición también general que nos dice a nosotros que todo grafo que no contenga un ciclo se denomina árbol. En estructuras de datos, en ciencias de la computación, se hace una diferencia clara, ¿verdad?, entre árboles y grafos. Vamos a dar cuenta que todo grafo que no presente ciclo se va a llamar árbol. En este caso, entonces podemos ver que tanto el grafo completo como el grafo cíclico, ambos son grafos, pero el grafo de línea y el grafo de estrella pueden considerarse también como árboles, porque digamos que no hay recursión. Démonos cuenta que estos 4 ejemplos de grafos son grafos conexos, porque podemos llegar de un nodo a otro nodo sin excepción. Sin embargo, nos podemos dar cuenta, y esto va a surgir más adelante, ¿verdad?, que el comportamiento es un poco distinto. Por ejemplo, en el grafo completo tenemos nosotros mucha más información, hay más redundancia, porque hay más de una forma de poder llegar a nuestros nodos. Mientras que, por ejemplo, en el grafo cíclico, en el grafo de línea y en el grafo de estrella, por ejemplo, agarramos el grafo cíclico y el grafo de línea. Si yo quito uno de los nodos en el grafo cíclico o en el grafo de línea, yo pierdo, bueno, en el grafo cíclico quito uno de los nodos y se vuelve un grafo de línea. Mientras que en el grafo de línea quito uno de los nodos y se vuelven en 2 grafos separados, perdiendo la conexidad. Ya no es un grafo conectado. En el grafo de estrella tenemos nosotros la ventaja-desventaja que todos están conectados mediante un nodo central. Si ese nodo central desaparece, desaparece completamente el grafo. Entonces ahí nos hace falta un poco de redundancia, porque es un grafo que va a ser más frágil a romperse, si lo queremos ver nosotros de esa manera. Pasemos ahora a algunas definiciones, pero de grafos dirigidos. Agarremos como ejemplo el siguiente grafo dirigido. Ahora sí vamos a establecer la dirección. Coloquemos el nombre de cada uno de los nodos. Y empecemos a hablar de nuestras definiciones. Al inicio hablamos nosotros de el grafo. Hablamos también nosotros de los vecinos. Vamos a volver a redefinir estas nociones para los grafos dirigidos. Tenemos nosotros ahora los vecinos entrantes y los vecinos salientes. Los vecinos entrantes y los vecinos salientes. Entonces esto sería número de vecinos entrantes ahí y número, bueno, perdón, este es conjunto.
y el conjunto de vecinos salientes ahí. Esto tiene que ver solamente con la dirección de la flecha. Para ponerles un ejemplo, si queremos calcular nosotros el conjunto de vecinos entrantes del nodo 2, tendríamos nosotros que esto está formado por 1 y 4. ¿Por qué? Porque entra información de los nodos 1 y 4 a el nodo 2. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros los vecinos salientes del nodo 2, tendríamos nosotros que simplemente es 3, porque fluye información desde 2 hacia 3. A como tenemos nosotros conjunto de vecinos entrantes y conjunto de vecinos salientes, tenemos también nosotros grado entrante y grado saliente. Grado entrante, grado saliente. Lo definimos como esto es el número de vecinos salientes y el número de vecinos, perdón, esto sería entrantes y el número de vecinos salientes, que al final de cuentas corresponde a la cardinalidad de in y de ni out. Por ejemplo, si nosotros calculamos el in degree, ¿verdad? El grado entrante de 2, este va a ser igual a 2, mientras que el grado saliente de 2 va a estar siendo pero solamente 1. Decimos que el grafo G es balanceado. Es balanceado si el grado entrante de I es igual a el grado saliente de I para todo I. Es decir, todos los nodos tienen el mismo número de vecinos entrantes que de vecinos salientes. Para ponerles un par de ejemplos, tenemos que este se conecta de esta manera y tenemos que este se conecta de esta manera. En ambos casos tenemos nosotros son balanceados.
Nos damos cuenta en este primer caso, si nosotros numeramos los nodos, yo sé que al nodo 1 sale información hacia 2 pero entra desde 3, al nodo 2 entra de 1 pero sale a 3 y en el 3 sale hacia 1 pero entra desde 2. En este caso de acá, 1, 2, 3, 4, nos damos cuenta que sale información hacia 2 de 1 pero entra desde 3. Entonces 1 entra, 1 sale. Para 2 entra desde 1 y desde 4 pero sale hacia 4 y hacia 3. Entran 2, salen 2. Para 3 sale hacia 1, sale hacia 4 pero entra de 2 y entra de 4. Igual 2 entran, 2 sales, balanceado. Y para 4 finalmente sale hacia 2, sale hacia 3 pero entra de 3 y entra de 2. Entonces para todos los nodos se cumple que el grado entrante es igual al grado saliente, por lo tanto tenemos grafos balanceados. Y finalmente decimos que el grafo G es fuertemente conexo si existe un camino dirigido entre cualesquiera dos vértices. Fuertemente conexo si existe un camino dirigido entre cualesquiera de dos vértices. Decimos que, por otro lado, el grafo G es débilmente conexo si su versión no dirigida es un grafo conexo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos grafos de acá, para este conectamos de la siguiente manera. Y para este otro conectamos de la siguiente manera. Hacia acá, hacia abajo, hacia acá, hacia acá. Muy bien. El de la izquierda, vamos a ver que es fuertemente conexo, porque yo puedo llegar de cualquier nodo a otro nodo, ¿verdad? Puedo, si numeramos los nodos, puedo llegar del 1 al 2 directamente, del 1 al 3 pasando 1, 2, 4, 3, del 2 al 3 pasando 2, 4, 3, ¿verdad? De 2 al 4 directamente, del 3 al 2 directamente, del 3 al 1 pasando por 2, 4, 1, ¿verdad? Y bueno, del 4 al 1 llegamos directamente, del 4 al 3 directamente y del 4 al 2 por 1 y 2. Entonces podemos llegar a cualquier punto de forma dirigida. En este caso nos damos cuenta que no podemos llegar a todos los puntos. Por ejemplo, no podemos llegar del punto 4 al punto 1. No hay una conexión entre esos. Sin embargo, si yo considero la versión no dirigida de este grafo,
Es decir, ¿verdad? Tenemos conexiones de 1 a 2, 2 a 4, 4 a 3, 3 a 2. Y son conexiones bidireccionales. Nos damos cuenta que es un grafo conexo. Por lo tanto, este es un grafo débilmente conexo. Débilmente conexo. Muy bien. Vamos a estar encontrando nosotros estas... vamos a encontrar, ¿verdad? Grafos no dirigidos y grafos dirigidos en diferentes situaciones que consideremos nosotros en robótica Swarm. Entonces encontraremos estos grafos en las siguientes variantes, digámoslo así. Redes estáticas, redes de proximidad y redes aleatorias. ¿Qué implica cada una de estas? En esta tenemos nosotros que G no cambia. En esta tenemos nosotros que G cambia según el estado, pongámoslo aquí entre comillas, de los nodos. Y en las aleatorias, G gana y pierde aristas de forma aleatoria en el tiempo. Bueno, entonces solo para más o menos comentarles cuáles son estos tipos o estas variantes de los grafos. En las redes estáticas tenemos que el grafo no cambia, es decir, el flujo de información no cambia. Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando tenemos un grupo de robots que se están comunicando y se están pasando información utilizando una red de comunicación. Piensen ustedes que todos los robots están equipados con emisores y receptores RF y tenemos conexiones directas entre los agentes utilizando comunicación inalámbrica. Yo sé que como le estoy hablando a cierto agente en específico, ese lazo de comunicación siempre va a existir, asumiendo que estamos en un rango pues razonable en donde funciona la comunicación y sin importar qué es lo que esté haciendo la red, ¿verdad? O el swarm de robots nunca va a estar cambiando. Luego tenemos las redes de proximidad. Esta nos dice que G va a ir cambiando dependiendo o según el estado de los nodos. El estado va a depender de qué estemos hablando. En nuestros casos de robótica Swarm casi siempre vamos a estar hablando de estados que corresponden a la posición de los robots, la posición de los agentes. Entonces el grafo va a ir cambiando dependiendo de la posición de los agentes. ¿Por qué puede ir cambiando? Bueno, va a ir cambiando por los sensores que tengamos colocados en cada uno de los robots. Piensen ustedes, por ejemplo, que cada robot está equipado con un sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico tiene un rango de visión que está dado por un cono. Entonces, yo voy a poder obtener información de mis vecinos si y solo si se encuentran adentro del rango de ese cono de sensado. Si por alguna razón los vecinos se salen de ese cono, yo ya no puedo obtener información de los mismos y estoy perdiendo una arista del grafo. Entonces va cambiando de forma dinámica según vamos encontrando o perdiendo vecinos. Las redes aleatorias
sí van a ser, como lo dice su nombre, vamos a estar teniendo un grafo aleatorio para cada momento, básicamente. A nosotros nos van a estar interesando particularmente las redes estáticas, o vamos a procurar que nuestras aplicaciones garanticen una red estática, pero también nos van a estar interesando las redes de proximidad, porque estamos hablando de robots que tienen sensores a bordo. Hasta que no mencionemos lo contrario, vamos a estar hablando nosotros siempre de redes estáticas. Este va a ser nuestro caso por defecto. Entonces todas las cosas de las que hablemos van a tener que ver con redes estáticas. Muy bien. Es más, todas nuestras simulaciones que hagamos en MATLAB van a estar asumiendo redes estáticas. Va a ser hasta que ya nosotros estemos trabajando, por ejemplo, en Weebots, cuando ya estemos utilizando los sensores reales, que vamos a estar hablando nosotros de redes de proximidad. Bueno, con estas nociones básicas nosotros ya podemos pasar a utilizar álgebra lineal para describir a nuestros grafos, en lo que vamos a llamar nosotros la teoría algebraica de grafos. Esta teoría es, en esencia, teoría de grafos más álgebra lineal. Teoría de grafos más álgebra lineal. Vamos a ver solo algunas cosas de la teoría algebraica de grafos, solo las cosas que nos interesan. Como lo hicimos la vez pasada, vamos a también diferenciar entre dos casos: el caso dirigido y el caso no dirigido. Vamos a empezar con el caso más sencillo, que corresponde a los grafos no dirigidos. Entonces, sea G igual a B, E, un grafo no dirigido. Entonces, vamos a definir las siguientes cantidades. Vamos a estar tomando como ejemplo, un grafo en particular. Vamos a estar utilizando este grafo de acá. Uno, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer algunas definiciones. Primero tenemos nosotros la matriz de grado delta, ¿verdad? O delta de G, porque estamos refiriéndonos al grafo, es delta igual a grado de 1, grado de 2, etcétera, etcétera, grado de I, hasta llegar a el grado de
n. Cero y 0. Esto lo vamos a establecer acá para que quede claro. N es igual número de agentes, pongámosle ahora, ya para empezar a hablar en materia. La matriz de grado es entonces simplemente una matriz cuya es una matriz diagonal que contiene el grado de cada uno de los nodos, es decir, el número de vecinos de cada uno de los agentes. Esta matriz más o menos lo que está capturando es, ¿verdad? Más o menos cuál de nuestros agentes o cuál de nuestros nodos es el nodo, entre comillas, más popular, es el que tiene más vecinos. Esto, por ejemplo, podría ayudarnos a nosotros si estuviéramos haciendo un análisis de redes sociales, nos podría a nosotros ayudar a identificar cuáles son los influencers, si lo quieren ver así, porque serían los que tienen el mayor número de vecinos, el que tienen el mayor número de nodos adyacentes. Muy bien. Para este caso particular, ¿verdad? Para este ejemplo en particular, tenemos nosotros 4 nodos, 4 agentes, entonces nuestra matriz de grado va a ser de 4 por 4. El agente 1 tiene solamente un vecino, el agente 2 tiene 2 vecinos, el agente 3 tiene 3 vecinos y el agente 4 tiene 2 vecinos. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa sería nuestra matriz de grado. Una matriz diagonal que captura cuántos vecinos tiene cada uno de nuestros nodos. Luego tenemos nosotros la matriz de adyacencia. Llamada A. Y la vamos a definir nosotros de la siguiente forma. A es igual a y, j. ¿En dónde? A y j va a ser igual a 1 si i, j pertenece a el conjunto de aristas, o 0 en caso contrario. Esto, dicho de otra forma, es la casilla i, j va a ser igual a 1 si i es vecino de j, básicamente. Veamos ahora qué ocurre con nuestro ejemplo de aquí arriba. Vamos a colocar, vamos a mover esto. Vamos a colocar por acá la matriz de adyacencia, no solo para no perdernos. Es una matriz de 4 por 4. Muy bien. En la casilla 1, 1 preguntamos nosotros, ¿será que 1 es vecino de 1? Pues nos damos cuenta que 1 no tiene un loop que va hacia sí mismo, ¿verdad? Entonces 1 no es vecino de 1. Luego nos pregunta, ¿será que 1 es vecino de 2? No. ¿Será que 1 es vecino de 3? Sí. ¿Será que 1 es vecino de 4? No. ¿Será que 2 es vecino de 1? No.
¿Será que 2 es vecino de 2? Tampoco. ¿2 es vecino de 3? Sí. ¿2 es vecino de 4? También. ¿Será que 3 es vecino de 1? Sí. ¿Será que 3 es vecino de 2? También. ¿Será que 3 es vecino de 3? No. ¿Será que 3 es vecino de 4? Sí. ¿Será que 4 es vecino de 1? No. ¿Vecino de 2? Sí. ¿Vecino de 3? Sí. ¿Vecino de 4? No. Muy bien. Démonos cuenta que esta matriz A, para el caso no dirigido, cuenta que esta matriz A para el caso no dirigido se cumple que A es una matriz simétrica. Que A es una matriz simétrica. Finalmente, tenemos nosotros la última matriz de interés. Y nos dice la matriz laplaciana o el laplaciano del grafo es L igual delta menos A. Y aquí llegamos al fin a lo que nosotros estábamos buscando. Y es que llegamos a esta matriz laplaciana, ¿verdad? O el laplaciano del grafo, que, ¿se acuerdan ustedes? Aparecía en la ecuación de consenso a nivel de ensemble. Entonces ya llegamos a la matriz que nos interesaba. Para nuestro ejemplo en particular, tenemos que el laplaciano es simplemente la resta entre esas dos matrices, por lo cual tenemos nosotros 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 3, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 2. Pueden ustedes hacer la resta y verificar pues que este es el caso. Nos damos cuenta que en la diagonal tenemos cuánto, o sea, el laplaciano al final nos reduce o nos resume la información tanto de la matriz de grado y tanto de la matriz de adyacencia. Nos damos cuenta que en la diagonal el laplaciano posee el número de vecinos que tiene cada uno de nuestros agentes, de cada uno de los nodos, y fuera de la diagonal tiene en un valor de menos 1 cuáles son específicamente los vecinos de cada uno de nuestros nodos. Entonces nos damos cuenta precisamente que esta matriz es la que aparece en nuestra dinámica a nivel de ensemble para el problema, para la ecuación de consenso. Es importante que nosotros establezcamos algunas cuestiones interesantes, ¿verdad? Del laplaciano, ¿no? Son algunas características que presenta esta matriz. Es una matriz, resulta ser una matriz bastante especial. Y lo especial de esta matriz está bastante como que entremetido con por qué es que aparece en la ecuación de consenso, ¿verdad? A nivel de ensemble. Entonces vamos a establecer nosotros lo siguiente. Algunas
Características importantes del laplaciano. Aquí vamos a poner entre paréntesis no dirigido, porque esto aplica específicamente para el caso no dirigido. Muy bien, las vamos a enumerar. Primero, el laplaciano es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. Segundo, el laplaciano es una matriz positiva semidefinida. Este hecho nos implica a nosotros que los eigenvalores de L son reales y no negativos. Esto quiere decir, ¿verdad?, que sabemos nosotros que todos estos eigenvalores van a ser pues números positivos y mayores o iguales a 0. Específicamente, ya lo vamos a ver ahorita en un momento, uno va a ser exactamente igual a 0 y los demás van a ser mayores a 0. Tenemos nosotros que el laplaciano multiplicado por el vector 1 es igual a 0. En donde este vector 1 es en esencia un vector de unos. Piensen ustedes que es el comando ones que usamos en MATLAB. Este se va a ir ajustando a la dimensión que nos convenga. Esto de aquí tiene otra cosa interesante, ¿verdad? Es otra... tiene otro significado importante para nosotros. Lo que podemos ver es que esto de aquí nos dice a nosotros que L por 1 es igual a 0 multiplicado por 1. Quiere decir esto implica que L tiene un eigenvalor igual a 0 con eigenvector asociado 1. Démonos cuenta que aquí estamos resolviendo el problema de eigenvalores y eigenvectores. Estamos diciendo, bueno, ¿será que existe algún vector, algún par escalar vector que cumpla la igualdad? Que multiplicar la matriz por ese vector sea igual a escalar ese vector por ese valor. Entonces, en efecto, si ese valor es 0, ese sería mi eigenvalor y ese vector es 1, ¿verdad? El vector 1, el vector de unos. Entonces, L tiene un eigenvalor igual a 0 con eigenvector asociado 1. Muy bien. Esto también nos da a nosotros un resultado interesante, ¿verdad? Y es que si nosotros combinamos combinando tres
y 4 tenemos lo siguiente. 0 es igual a lambda 1 menor o igual a lambda 2 menor o igual a lambda 3, etcétera, etcétera, menor o igual a lambda n. Tenemos nosotros esto de acá. Y lo último, y esto va a ser una de las cosas más importantes que va a cumplir el Laplaciano, y este es un teorema que nos dice a nosotros que dado G, un grafo no dirigido, con Laplaciano L y sus eigenvalores siendo 0 igual a lambda 1 menor o igual a lambda 2 menor o igual a lambda 3, lambda 4, etcétera, etcétera, lambda n. G es conexo si y solo si lambda 2 es mayor que 0. Esta es una cosa súper importante, ¿verdad? Súper importante, porque resulta que el segundo eigenvalor del Laplaciano del grafo tiene una importancia enorme con respecto de la conectividad o la conexidad, si lo quieren decir ustedes así, de el grafo. En otras palabras, esto lo que nos está diciendo a nosotros es lo siguiente. Nos dice que lambda 2 mide la conexidad del grafo. Es más, este valor se conoce como la conectividad algebraica. Nos dice a nosotros que lambda 2 mide la robustez del grafo. Este se conoce como el valor de Fiedler. Perdón. Y nos dice a nosotros que lambda 2 establece la tasa de convergencia de la ecuación de consenso a nivel de ensemble. Es una cosa bien interesante, porque no solamente nos da la conexidad, sino nos dice qué tan robusto es el grafo. Es decir, qué tan fácil es romper la conexidad del grafo. O sea, si el valor de lambda 2 está muy cercano a ser 0, quiere decir de que el grafo está cercano a dejar de ser conexo. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, y esto lo vamos a poner porque es importante.
dado un grafo G, el valor mínimo posible de lambda 2 corresponde a un grafo de línea, mientras que el valor máximo posible corresponde a un grafo completo. Tiene sentido. En un grafo de línea, si perdemos una arista, perdemos nosotros un nodo, el grafo se desconecta, sin importar cuál nodo sea, el grafo se desconecta. Mientras que en el grafo completo tenemos la mayor cantidad posible de interconexiones entre nuestros nodos. Por lo tanto, es mucho más robusto, ¿verdad? Cuesta más romper ese grafo. Finalmente, como dice que también lambda 2 establece la tasa de convergencia de la ecuación de consenso, tenemos nosotros que un grafo completo va a converger de la forma más rápida posible, mientras que un grafo de línea es el más lento en converger. Entonces, con esto ya podemos nosotros entonces, dado todo lo anterior, explicamos completamente el comportamiento de la ecuación de consenso a nivel ensemble. Ya tenemos nosotros completamente definido qué es lo que ocurre con nuestra ecuación x igual a menos L de x, en donde x al final de cuentas corresponde a la colección de todos los estados, pues en el caso que hemos estado viniendo hablando, los estados pues escalares, ¿no? Todos nuestros agentes escalares. Vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a colocar esto como una nota, porque pues pareciera que tomamos un montón de tiempo para describir el problema canónico en robótica Swarm, ¿verdad? O sea, simplemente es el problema de Runcible. Si quisiéramos hacer cosas más complicadas, bueno, tenemos que hacer otro gran análisis solo para llegar a explicar la forma que presenten estas otras aplicaciones. Sin embargo, vamos a ver nosotros que el problema de Runcible Swarm, el problema de Runcible o el problema de consenso juega el mismo rol al problema de estabilización en control. Esto es súper importante para nosotros porque si ustedes se recuerdan, en control 2
todos los problemas de control, ya sea si fuera rastreo de referencias, regulación, ¿verdad? Cualquier cosa que nos imaginamos, inclusive el problema de estimación, surge o es un derivado de un problema de estabilización. Es decir, nosotros en control planteamos todo como un problema de estabilización. Vamos a ver que en el caso de Swan Robotics va a ser una cosa similar, en el sentido de que vamos a querer plantear todo problema como un problema de Runcible o un problema de consenso. Y los casos más complicados, cuando queramos hacer ya otras cosas, hacer control de formaciones, hacer que los agentes sigan a cierto líder, etcétera, etcétera, todo lo vamos a estar planteando utilizando la ecuación de consenso o modificaciones en la ecuación de consenso. Por eso es que es tan fundamental para nosotros. Muy bien. Algunos últimos detalles. Primero, ¿cuál es el punto de reunión? El punto de consenso. Es decir, ¿verdad? ¿Cuál es el límite cuando t tiende a infinito de x de t? Pues resulta que es el valor promedio de las condiciones iniciales de todos los agentes. El valor promedio de las condiciones iniciales de todos los agentes. Si lo queremos ver de una forma un poco más explícita, esto estaría siendo igual a 1 sobre n. N, acuérdense que es el número de agentes o el número de nodos en el grafo, que va de i1 hasta n, xi de 0. Ese es básicamente nuestro promedio. Entonces, ¿cuál es el punto de reunión? Consenso. Va a ser el promedio del valor inicial. El promedio del valor inicial. Segundo, y esto es muy importante para nosotros, y ya va a ser lo último que vamos a considerar. ¿Qué pasa si el estado de los agentes ya no es escalar? Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué hacemos con robots que se muevan en el plano? Démonos cuenta que por el momento hemos nosotros hablado de agentes con estado escalar. Dijimos que iban a ser robots que se iban a estar moviendo sobre un espacio unidimensional, ya sea una línea recta, ¿verdad? Un círculo. Pero obviamente este es un caso muy limitado. O sea, queremos nosotros hablar de, bueno, robots móviles que se están moviendo en el plano, o robots aéreos, drones que se están moviendo en el espacio, o bien un conjunto de submarinos robóticos que se están moviendo bajo el agua.
Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Pues para extender esta metodología. ¿Cómo hacemos nosotros para extender esta metodología hacia casos con más agentes? Bueno, pues asumamos que ahora entonces nuestra ecuación de consenso, ahora tenemos nosotros el caso en donde nuestro consenso es igual a la sumatoria J en NI XJ menos XI. Pero ahora tenemos que XI es de D dimensiones. Es de D dimensiones. ¿Verdad? Es de D dimensiones. Bueno. Tenemos ahora aquí el problema, ¿verdad? Que por ejemplo X1, bueno, ahora está compuesto de D dimensiones. Vamos a asumir nosotros que esto es la primera dimensión, ¿verdad? Sería XI1, XI2 hasta XID, ¿no? Que pertenece a RD, y cada uno de estos componentes IQ es pues un escalar. Lo que tenemos que hacer es ver cómo nosotros planteamos o replanteamos esta situación, ¿no? Cómo replanteamos nosotros esta situación para que tome la forma como de algo parecido al consenso. Lo que vamos a estar haciendo es que, como sabemos nosotros que cada XY tiene estos elementos, nosotros vamos a hacer la siguiente manipulación. Vamos a extraer el késimo componente de todos los i y vamos a formar un vector llamado z de k. Este va a contener desde x1k, x2k hasta llegar a xnk. Vamos a darnos cuenta que este tiene dimensiones, es un vector de n dimensiones. Esto es bueno, ¿verdad? Porque recordemos que aquí n es el número de agentes. Entonces al final este vector z de k tiene las mismas dimensiones que tenía nuestro vector x en el caso de aquí arriba. Tenía, ¿verdad?, n dimensiones. Entonces aquí ya podemos ir viendo nosotros más o menos pues cómo está nuestro asunto. Vamos a formar nuestro vector x. Es decir, vamos a colocar aquí por lo tanto, dinámica en nivel ensemble resulta. Vamos a definir que nuestro vector x de la ecuación de consenso va a estar formado por x11, x21, etcétera, etcétera, xn1, x12, etcétera, etcétera, xn2, etcétera, etcétera,
x1d, etcétera, etcétera, xnd. Este vector va a ser igual a apilar todos los vectores z y va a tener dimensiones n por d. Por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos nosotros 10 agentes de 2 dimensiones, nuestro vector completo, ¿verdad? A nivel ensemble sería de 20 dimensiones, porque tenemos la posición x y y de los 10 agentes. Muy bien. La ventaja que tenemos es de que cada uno de estos zetas tiene la forma o corresponde a cada una de las dimensiones. Por ejemplo, si yo tuviera un caso bidimensional, mi z1 reúne todas las posiciones en x de los agentes, mientras el z2 reúne todas las posiciones en y de los agentes. Démonos cuenta que al final entonces estamos agarrando estados escalares, solo que estamos agarrando estados escalares por cada una de las dimensiones que estamos considerando para nuestros agentes. Sigamos trabajando entonces esto. Nos quedaría a nosotros x' va a ser igual a z1', z2' hasta zd'. Como cada uno de estos corresponde a valores escalares de cada una de las dimensiones, ¿no? De cada una de nuestras dimensiones. Cada una de nuestras dimensiones escalares, nosotros podemos darnos cuenta que esto es simplemente la dinámica o la ecuación de consenso, pero en cada una de nuestras dimensiones individuales. Entonces z1' va a ser menos el laplaciano por z1, menos laplaciano por z2, hasta menos el laplaciano por zd. Esto es igual a menos laplaciano, laplaciano, etcétera, etcétera, laplaciano, que multiplica a 0 y, perdón. Entonces tenemos una matriz diagonal por bloques cuya diagonal está formada por copias del laplaciano, que va a estar multiplicando a este vector z1, z2 hasta zd. Claramente este vector de aquí es el vector x, y esto de acá resulta que lo podemos expresar de una manera compacta de la siguiente forma. Vamos a ver qué es la identidad de dimensión D. Producto Kronecker, el laplaciano. El producto Kronecker básicamente es agarrar cada uno de los elementos de la identidad
y multiplicar a cada uno de esos elementos por el laplaciano. La identidad, si ustedes se dan cuenta, tiene unos en la diagonal y todos los demás valores son 0. Entonces, si yo agarro cada uno de los elementos de la identidad y lo multiplico por el laplaciano, en todas las casillas en donde tenemos ceros se mantiene el 0, y en todas las casillas donde tenemos un 1 estamos haciendo la multiplicación 1 por el laplaciano. Entonces obtenemos esta matriz de acá. Por lo tanto, llegamos a ver nosotros que nuestra ecuación de consenso tiene la forma menos y de producto Kronecker laplaciano por x. La ventaja es entonces, ¿verdad?, que se está haciendo un consenso o un rendezvous en todas las dimensiones, como que en paralelo y de forma individual. Entonces la ventaja es que con esto ya podemos nosotros describir completamente, o podemos modelar, y vamos a poder ver que también lo podemos ya simular, el problema de rendezvous, ¿verdad?, el problema de consenso para agentes de cualquier dimensión que nosotros pensemos. Ya sabemos qué es lo que va a estar ocurriendo, sabemos ciertas características del laplaciano, ¿verdad?, ciertas cosas interesantes, y sabemos también en dónde van a terminar todos los agentes. En el laboratorio vamos a estar nosotros experimentando un poco con distintos tipos de grafos para ver qué tan rápido convergen, cómo convergen, hacia dónde convergen, qué tan robustos son. Y más importante, vamos a derivar, si lo quieren ver ustedes así, esto mismo que hicimos para grafos no dirigidos, pero para grafos dirigidos. Y vamos a ver qué cosas ocurren. Vamos a ver qué cosas ocurren al momento de estar nosotros interactuando o describiendo grafos dirigidos. Para terminar, solo les quiero mostrar una pequeña simulación en MATLAB en donde vamos a estar corriendo nosotros el problema de consenso, ¿verdad?, el problema de rendezvous para un grafo de 6 agentes que están interactuando en 2 dimensiones. Muy bien. Vamos a ver en este caso que nuestro laplaciano está dado por esta expresión. Tenemos nosotros 6 agentes. Por la diagonal nos damos cuenta que el agente 1 tiene 3 vecinos, el agente 2 tiene 3 vecinos, el agente 3 tiene 2 vecinos, el 4 3, el 5 2 y el 6 solamente un vecino. Vemos ahí en los valores que están fuera de la diagonal cuáles son las interconexiones. Más abajo vemos nosotros la definición del sistema dinámico. Como tenemos nosotros agentes planares, vamos a ver que el campo vectorial de nuestro sistema es el producto de Kronecker entre la identidad y el laplaciano. El producto de Kronecker entre la identidad y el laplaciano. Aquí lo tenemos ligeramente distinto por la notación que utiliza MATLAB, ¿verdad? Muy bien. Finalmente tenemos aquí nosotros la inicialización. Aquí estamos inicializando los agentes para que estén dispersos de forma aleatoria. Luego vamos a graficar la animación de cómo se van moviendo los agentes, y finalmente vamos a estar graficando cómo es que tanto en la posición X y en Y se llega a obtener el consenso.
Entonces vamos viendo ahí en la gráfica, ¿verdad? Cómo es que los agentes empiezan en cierta posición inicial y luego se empiezan a juntar hasta que van a colapsar en un único punto. Ese punto es el punto de reunión donde se efectúa el consenso. Si nos damos cuenta, aquí estamos viendo la coordenada Y de los agentes. Empiezan cada uno en una diferente coordenada y la tendencia conforme avanza el tiempo es juntarse en el punto de reunión conforme el tiempo tiende a infinito. En este caso nuestra simulación fueron solo 5 segundos, por lo cual no llegaron exactamente al mismo punto, pero nos damos cuenta de la tendencia. Igualmente vemos la misma tendencia para la coordenada en X de nuestros agentes. Corramos de nuevo la simulación. Vemos ahí cómo es que los agentes se empiezan a unir. Cuando se comporta ya como una línea, si se dan cuenta ustedes, se empieza a tardar un poco más en converger. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos visto nosotros que el lambda 2 de nuestra línea es muy pequeño, entonces la tasa de convergencia es pequeña también. Vemos ahí, ¿verdad?, cómo es que empiezan a converger nuestros agentes, tanto en Y como en la coordenada en X. En el laboratorio vamos a estar utilizando este código sencillo para poder hacer diferentes experimentos con diferentes tipos de grafos, con diferentes números de agentes. Y vamos a ver también qué ocurre cuando nosotros utilizamos pero grafos dirigidos. Nos vamos a dar cuenta que el comportamiento es ligeramente distinto. Les voy a mostrar de manera muy rápida el comportamiento que se muestra para grafos dirigidos. En este caso vemos nosotros que ya hay flechas que identifican la interconexión y ahora nos damos cuenta de que en lugar de reunirse en un punto de una manera más lineal y directa, los agentes empiezan como que a dar vueltas, como que si fueran espirales, ¿verdad? Empiezan a converger como en espirales. Es más, cuando nosotros empezamos a ver la posición en X y en Y de los agentes, nos damos cuenta de cierto comportamiento oscilatorio que causa ese movimiento como de torbellino al momento de ver cómo convergen nuestros agentes a un mismo punto. Entonces vamos a estar trabajando un poco de eso en el laboratorio. Lo que sigue después entonces es utilizar, ¿verdad? Lo que vamos a ver en la siguiente lección es utilizar como base el consenso y extenderlo. Vamos a hablar de lo que se llama el consenso no lineal y cómo es que nosotros, utilizando el consenso no lineal, podemos empezar a codificar tareas distintas al Ransebu o al consenso. Vamos a ver aplicaciones interesantes como formación, ¿cómo se llama? Un control de formaciones. Vamos a ver también qué pasa si queremos hacer que todo el swarm se mueva hacia algún punto en específico. Vamos a ver también cómo hacer para que los agentes no colisionen entre sí. Que si ustedes se dan cuenta, el problema de Ransebu pues tiene un poco de sentido conceptualmente, pero en la práctica los robots no pueden caer al mismo punto, sino que tienen que juntarse en un punto de reunión, pero quedarse con cierta distancia entre sí, pues para no chocarse. Vamos a ver también cómo hacer para, igual usando consenso no lineal, poder garantizar que nuestro grafo no pierda conectividad y otras cosas ahí interesantes. Inclusive vamos a poder ya hablar de ciertas nociones básicas de cómo podemos utilizar esta metodología para modelar sistemas biológicos, por ejemplo enjambres de abejas
o escuelas de peces, etcétera, etcétera.